Buenas, buenas, estamos en un nuevo capítulo de 5 Estrellas Podcast y el día de hoy me encuentro acá con Alejandro Marín para hablar de psicodélicos o enteógenos o psicotrópicos o psicodislépticos, bueno, 1000 palabras que hay para referirnos a estas medicinas ancestrales o bueno, como sea. Y estoy en un podcast nuevamente en una edición, digamos que a domicilio, en un lugar pues muy especial que ahorita Alejo ya nos contará dónde estamos y pues cuál es este sitio. Voy a contar un poquito de cómo me conocí con Alejo. Nos remontamos al 2022. Yo pues estaba en una búsqueda de saber más pues de estas medicinas, llamémoslo así, porque tuve una experiencia con psicodélicos que fue muy profunda, que fue con un amigo que vino de España y pues me marcó, o sea, fue una cosa impresionante, fue muy loco y empecé pues a leer mucho del tema, a consumir documentales y me enteré de que iban a haber unas jornadas psicodélicas en la UDA y ahí viendo pues muchas exposiciones de doctores, antropólogos, pues distintos profesionales, vi de ti, creo que ya sabía algo de ti, del semillero que coordinas en la UDA, Etnopsique, y fue el primer enlace que tuve contigo y te pedí que si podía pues hacer parte del semillero. Yo no soy de la UDA, entonces al principio como que no estaba, digamos que ese aval para poder hacer parte del semillero, pero pues tú siempre tuviste muy buena disposición desde el inicio. Y finalmente pues pude hacer parte del semillero. Llevan 2 años de eso. Y bueno, hablando un poquito más de ti, pues eres una persona que más allá de todos los títulos y pues la experticia que tienes en el tema, siento que eres un apasionado gigante y que has abierto camino. O sea, si bien pues han habido muchas más personas que han abierto camino antes que tú has abierto camino pues en estos temas y lo abres para personas como yo que pues han estado muy interesadas en esto. Y no, pues es un honor estar acá contigo, estar pues en este lugar. Y bueno, bienvenido al podcast, Alejo. No, muchas gracias. No, esa presentación estuvo muy, yo no sé si tan merecida, pero bueno, no, muchas gracias por además invitarme y por venir hasta acá, pues como a este espacio para que no perdiéramos como la oportunidad de conversar sobre este tema tan fascinante. Uh-huh. ¿Dónde estamos? Estamos en ese momento en el Carretero Cultural, que es un centro cultural comunitario que abrió hace 2 meses aproximadamente aquí en Sabaneta, Antioquia, queda a una horita de Medellín, y que se pretende ser como un espacio de encuentro, ¿cierto? De encuentro alrededor de las artes, alrededor de los saberes, de la memoria, del territorio, y de la naturaleza también. Entonces aprovecho, digamos, un poco este espacio para poder traer parte de lo que tanto he estudiado desde la academia y de la investigación, para aprovechar también acá y tener un poco ese enfoque de los enteógenos, de las plantas maestras, de los psicodélicos también. Entonces, además, hacemos 1000 cosas, pero también tenemos, digamos, algunas actividades que están muy relacionadas con lo que sería, llamémoslo así, como un ejercicio de extensión como académica, ¿cierto? Como de salirse de la universidad para hacer apropiación social del conocimiento sobre psicodélicos y enteógenos aquí en este espacio. Uh-huh. Desde las ideas que salen también un poco del semillero y bueno, de lo que yo mismo he como indagado. Vale, no, pues genial, genial porque también se le siente la vibra pues muy tuya y muy psicodélica, se puede ver acá. Entonces no, pues le da como una vibra mucho más como focalizada en lo que venimos a hablar. Puedo hacer ahora sí la presentación ya, el bloque, la serie, la formal de quién es Alejandro Marín. Y va así: antropólogo y especialista en psicopatología de la Universidad de Antioquia, magíster en cultura y drogas de la Universidad de Caldas, quien se ha dedicado a la gestión cultural, docencia universitaria, investigación y divulgación. Sus trabajos han girado desde hace más de 12 años en torno a los usos culturales de plantas sagradas, psicodélicos, estados de conciencia, chamanismos, neochamanismos y etnopsicología. Es fundador y coordinador desde el año 2017 del semillero de investigación en etnociencias y psicodélicos, Etnopsique, de la UDA. Eso.
¿Algo que agregar? No, así está súper bien. Bueno, entonces ya para ir, pues para arrancar en tema, ¿qué son los psicodélicos, Alejo? Bueno, es una pregunta grandísima, pero para tratar como también de ser muy concretos, aunque a veces es difícil, porque precisamente hay como un dilema conceptual en el tema de la clasificación de los fármacos, porque existen múltiples aristas por dónde clasificarlas, desde su origen, si son naturales o sintéticas, o desde su estatus legal, desde lo social o desde lo farmacológico. Entonces, los psicodélicos desde lo farmacológico son una subfamilia de una familia más grande que son los alucinógenos, que incluye también, por ejemplo, los disociativos o los como la ketamina o los delirógenos. Entonces, los psicodélicos como tal, desde la psicofarmacología, son sustancias que, digamos, que hacen una modificación cualitativa de la experiencia subjetiva al consumirse, ¿cierto? Esta modificación está, digamos, ligada al término de la experiencia, de la percepción, de lo sensorial, de la percepción del espacio, de la percepción del sí mismo, del pensamiento, de la atención, etcétera, etcétera, de las emociones, de la emocionalidad también, etcétera, etcétera. Entonces son sustancias que al ingerirse producen esos cambios cualitativos en la experiencia. Y si quisieras, o si quisiéramos decirle esa explicación de pronto a una abuelita o algo así que no tenga mucho conocimiento de estas palabras más... Podemos decirle como son sustancias naturales o químicas, entre comillas, que cuando la tomamos nos producen una especie de viaje, una especie de salida de nuestra propia mente y de nuestro propio cuerpo para habitar un espacio totalmente diferente al común, al cotidiano, al ordinario, al estado ordinario de conciencia. Sería como algo así, pues como para no utilizar pues como clichés más como que no estás volado o estás... Un viaje. Sí, pues como es un viaje del alma, por decirlo, digamos, de una manera un poquito más poética. Ok. Aquí es muy chistoso porque pues tú eres un experto en estos temas y yo sé que muchas de las personas que van a escuchar esto, pues de pronto han sabido algo, han escuchado algo, de pronto han llegado a consumir algo, pero muchos no. Y de pronto en muchos está el tabú y la cosa, entonces digamos, yo traer al experto para igual en alguna forma pedirte que lo hablemos como muy, pues para la persona que de pronto no sabe tanto. Entonces, Absoluto. eso. ¿Por qué te interesaste inicialmente en todos estos temas? ¿Cuándo fue? Pues la cuestión surgió, yo creo que en mi adolescencia siempre había como que tuve un interés un poco por lo prohibido precisamente. Entonces pues tuve acercamientos a sustancias y siempre me parecía como muy interesante, como que esto no parece ser como tan terrible, como tan oscuro como me lo pintan desde la familia, desde lo tradicional, sino que acá hay como otra cosa interesante. Algo que me pasaba mucho, por ejemplo, en la adolescencia, era que yo sentía, bueno, uno creció en un barrio, digamos, marginado y de cierta manera en contacto con este tipo de sustancias y de cosas que aparecían por ahí y uno exploraba. Y yo sentía que ahí había como algo que de cierta manera me potenciaba, entre comillas, como la creatividad, ¿cierto? Como que a mí me empezó a interesar más la poesía, las artes, la escritura. De hecho, como que sentía que ahí venía como, de cierta manera, como una especie de como inspiración. Entonces, eso desde muy niño, bueno, desde adolescente, y ya cuando entré a la universidad, empecé a estudiar antropología, que es un choque muy grande porque pues en antropología le enseñan a uno a ver el mundo con los ojos de las otras personas y de personas que son muy diferentes a uno, y entonces a conocer diferentes tradiciones, culturas, y dentro de toda esa gama de cosas pues me di cuenta que habían comunidades indígenas que consumían este tipo de sustancias, pero que lo hacían dentro de como con un enfoque muy especial, espiritual o terapéutico, medicinal. Y a mí eso me generaba como mucho raye, pues como que, pues ¿por qué desde acá se estigmatiza tanto? Y estas comunidades llevan cientos o miles de años haciendo rituales y ahí están súper bien, ¿cierto? Como
en su cotidianidad y en su cultura. Entonces a mí eso fue lo que me empezó como a interesar y empecé a leer como libros de antropología y documentales. Pues en esa época era un poquito difícil, como no había tanta proliferación de información y ver documentales era muy, muy complicado. Pero bueno, algunas cositas uno sí se iba como empapando. Y ahí... Podríamos decir, qué pena que te interrumpa, que entonces los primeros acercamientos que tuviste con estas sustancias fueron, digamos que de forma recreativa, sin Sí, este enfoque así absolutamente. ritualístico, más profundo, sino... No, fue una netamente una exploración personal, como, sí, como digámosle recreativa. A mí no me parece que sea tan recreativa a veces, porque yo sabía que a veces no iba a ser tan divertido, por ejemplo. Entonces, pero igual como que lo hacía. Igual no eran como muchas sustancias tampoco, pues estamos hablando de la cannabis, por ejemplo, que ahí hay entonces una discusión si es un psicodélico o no, pero bueno, estamos hablando, digamos, de estas sustancias pues como psicoactivas. Pero ya en la universidad fue que sí, como que me entró el interés ya como más netamente como académico, como yo quiero entender esto, por qué pasa. Ahí ya tuve como unas experiencias con lo que serían como psicodélicos propiamente dichos, como por ejemplo el yagé, ¿cierto? O la ayahuasca, y después más adelante con los hongos y con la LSD. Ya más Y con este enfoque sí, con más un profundo. enfoque más como de estudio como académico. A mí me interesaba mucho como el estudio de la mente, ¿cierto? Como la manera en la que pensamos, por qué pensamos lo que pensamos. Y yo sentía que la academia me iba a dar como ese espacio y que de cierta manera pues como que estas plantas y estas sustancias pues podrían ser una herramienta para eso. Y eso también me llevó como a una exploración personal, ¿cierto? Porque las experiencias son tan transformadoras, como tú lo dijiste ahorita con la tuya, que también me llevaron no solamente entonces a pensar esto en términos académicos, sino como una suerte como de filosofía de vida por un tiempo también, ¿cierto? Como yo quisiera como caminar un poco como por este sendero de los enteógenos, de las plantas, de los psicodélicos, porque siento que aprendo cosas que normalmente no aprendo. Entonces también me metí pues como de la mano entre lo académico y lo personal por muchos años, pues como Ya. con esto. Esos consumos iniciales eran, digamos, con el parche de amigos y así. Sí, claro, era como con el parche de amigos, a unos les iba bien, a otros no tanto. A mí pues no, pues nunca fue como lo que se conoce así pues como un mal viaje pues, pero sí tuve muchas experiencias que eran como que difíciles también, pero que de todas maneras yo sentía que después como que las quería de cierta manera repetir porque siempre me quedaba como algo en el fondo, ¿cierto? Como que salía siempre un cuento o un poema o un dibujo, ¿cierto? Estoy hablando, no sé, yo de 17, 18 años. Entonces como que a mí eso era lo que me parecía como lo más intrigante. Y sí, lo hacíamos como en parche de amigos, casi nunca lo hice pues en esa época como solo, ¿no? Ok. Pero entonces te conectaba era sobre todo con ese lado artístico. Mm. Sí, siento que por ahí va mucho la cosa. Vale. Y cómo fue, pues siendo un tema tan tabú y pues que ha sido como tan marginado, pues tuve, no sé, decirle, o pues que tus papás vieran, o tu familia, que pues te estabas yendo por esa ruta. Pues sí, eso siempre es un choque, pero también es muy interesante. Pues obviamente se necesita como una conversación muy sincera por ejemplo, mis papás desde el inicio siempre se dieron cuenta que, por ejemplo, cuando yo iba a ir a tomar yagé por primera vez, yo hice una preparación como de un mes, más o menos, con una dieta específica durante un mes, tomando ciertos elementos y plantas como para depurar un poquito el organismo, para limpiarlo, meditando un poquito también. Entonces me interesaba también un poco el tema espiritual, entonces yo también me acercaba un poquito como al yoga, a la meditación, y por ahí como que hacía como esos ejercicios. Y pues yo hablaba mucho sobre todo con mi mamá, con mi papá. Mi papá sí era una persona un poquito más rígida al respecto, como que no, eso no me gusta, no me gusta. Pero tampoco nunca fue como que lo prohibía o como que había un problema pues al respecto, ¿no? Entonces se conversó, obviamente fue difícil y todavía, aunque ya son muchísimo más tranquilos, pero en ese momento sí era un poquito más difícil. Pero entonces yo hacía, pues como cogía
de lo que venía aprendiendo de antropología. Entonces les mostraba libros o les mostraba artículos. Mi papá es muy lector. Entonces, Ok. por ejemplo, a él le presté el libro por ahí está, El río, de Wes Davis. Y le encantó, Ujú. o sea, le encantó ese libro y después de que lo leyó me dijo como que ahora entiendo un poquito más cuál es toda tu joda con este tema de las plantas y de los chamanes y de no sé qué, Ok. porque digamos que por ahí también estaba la cuestión, hay que mediar con los familiares un poco. Claro, claro. Y que se han atrevido a probar o No, todavía no. todavía no? Todavía. Todavía, pues yo tengo la esperanza de que en algún momento podamos hacer como un encuentro, sea con Yahé o sea con los hongos. Ujú. Pues yo sé que mi papá es muy, o sea, muy cerrado, él es muy, muy cerrado, aunque últimamente, los últimos años lo he visto un poquito más abierto. Mi mamá es un poquito más abierta, pero dice que lo hace si mi papá lo hace. Entonces es como bueno, tratar de trabajar ahí. Ujú. Igual pues tampoco tengo afán como de que lo hagan, pues como no es como que, ay, no, no, se los tengo que mostrar y tenemos que subir y no, no. Sí, Pero si en algún momento de sí, pronto sí, sí. ellos de verdad como que les nace, entonces Ujú. obviamente acompañaría y para mí sería hermosísimo pues Ujú. acompañar a mis padres en una experiencia de esta. Genial. Yo siento que eso es algo que pasa, pues que es fácil que pase que uno de pronto tenga un consumo, viva algo que te cambie la vida y que quiera uno incentivar como a que otras personas... A mí me pasó Eso pasa y mucho. luego aprendí que eso no, pues no es tal vez muy responsable porque Ujú. así como uno puede tener una experiencia súper bonita, también puede tener pues sí, casi que un viaje al infierno y Sí, claro, no, este y cuidado. hay unos riesgos que hay que considerar siempre, sobre todo en términos pues como psicológicos. Claro. Pero sí, eso pasa mucho, hay mucha gente que, de hecho también eso es un fenómeno que se está estudiando y es como el tema de una suerte como de mesianismo, de gente que tiene una experiencia con psicodélicos y entonces llega de cierta manera sintiéndose superior, Iluminado. iluminado, diciendo como yo tengo que compartir esto a todo el mundo, al que sea, como todo el mundo tiene que hacerlo, todo el mundo. De cierta manera uno sale como con mucha, con esa emoción muy, muy grande, pues Mm, cuando tiene experiencias que de verdad son como tan transformadoras y uno sí quisiera como compartirlo. mm. Pero uno, claro, uno se da cuenta que después no, eso no puede ser a la ligera, a la loca, eso tiene que ser una cuestión mucho más sosegada, mucho más tranquila. Y sobre todo, pues como sin todas esas cosas de, del ego, ¿cierto? Como de la inflación del ego y de todo eso que Ujú. pasa y pasa mucho en ese momento. Claro. Bueno, te comparto ahí que en mi, sí, en mi intimidad, bueno, tuvimos una experiencia así con mi mamá de consumo Ujú. juntos y no, lo que tuviste, hermoso. O sea, Claro, debe ser. le da un nivel de trascendencia, una locura, porque es, o sea, sangre de la sangre de uno, pues lo más cercano que tiene uno en la vida de la mamá y hacerlo, no, fue muy bacano. Claro, eso genera un vínculo ahí muy profundo. Mm, Qué bello, qué bonito. sí, sí, sí. Pero bueno, ahí Paulette era mi mamá. Eh, Háblanos un poquito de cuál ha sido la historia de los psicodélicos. Pues, o sea, sí, cómo se ha dado todo para que actualmente estén pues en ese auge en el que están y pues también cómo fueron, cómo se fue dando que estuvieran tan marginalizados y todo eso. Bueno, eso también es otro tema súper Sí, grande. sí se pueden Y ir para 2 horas hacerlo, ahí sí, solo en eso. no, eso es una... Yo creo que muy prontamente la academia va a dar un giro tan grande con este tema que va a haber como formación profesional exclusivamente dedicada a la formación en psicodélicos, por ejemplo, Ujú. multidisciplinaria, lo que sea, pero como que casi que exclusivamente. Y para mí sería maravilloso, pues como que eso llegue a pasar. Todavía hay mucha gente que no lo acepta mucho y cree que eso es una cuestión solo de hippies y Sí, gente que se quedó en un viaje ahí sí, creo que como el de vicioso. colores y eso, Ajá. pero no, esto de verdad está transformando pues como el, el mundo actual que está tan jodido. Pues la historia de los psicodélicos con el humano pues han estado como siempre juntos, ¿cierto? Hay algunos autores que hablan que incluso el consumo de algunos de estos psicodélicos, por ejemplo el de los hongos, pudo haber ayudado a ser como un catalizador para la evolución del cerebro, ¿cierto? Incluso a ese nivel, como que durante millones de años, homínidos en lo que ahorita son como
como el desierto del Sahara, por ejemplo, que antes eran pastizales y sabanas llenas de bovinos y de reses de todo tipo y de primates que salían a caminar, se encontraban los hongos y como que es muy fácil pensar o hipotetizar que esos hongos se pueden consumir. Como que de hecho se ha visto que hay consumo de hongos en otras especies animales, los zorros, los osos, los mismos chimpancés se ha documentado el consumo de hongos. Entonces, claro, hay una gente que dice como que eso nos ayudó a desarrollar el pensamiento, el lenguaje, lo simbólico y todo, y que pues siempre acompañó como al humano, obviamente como con sus divergencias, y que siempre acompañó el desarrollo, digamos, de las culturas, de diferentes culturas. Algunas más fuertes, otras lo fueron como relegando. Algunos autores hablan que incluso el pensamiento religioso pudo haber empezado a partir del uso de los hongos, pues también en estas comunidades primigenias humanas. Digamos que esto se desarrolla de esta manera y hay un uso cultural en diferentes partes del mundo. Existen hongos, existen plantas, existen secreciones de animales que producen efectos psicoactivos, algunos muy específicos que producen efectos psicodélicos, lo que llamaríamos psicodélicos o enteógenos. ¿De cuáles animales? Pues por ejemplo acá se conoce mucho y está muy de moda también el sapo Rhinella, que es el bufo alvarius, conocido como bufo alvarius, que en las glándulas parótidas secreta una suerte como de veneno, como lactoso, que cuando se cristaliza de ahí se puede extraer muchos alcaloides, y entre ellos uno de los que es como el más potente de los psicodélicos, uno de los más potentes, que es la 5-metoxidimetiltriptamina, pero bueno, no quiero entrar con tanta especificidad. Para no asustar a nadie. Sí. Pero entonces, por ejemplo, los sapos, hay algunas ranas que también han tenido como un papel importante en ese consumo como de psicoactivos, que también segregan como este tipo de cuestiones, de venenos. Y hay otros animales que han sido usados también. El pez globo, por ejemplo, tiene también unas toxinas que también han sido aprovechadas. En fin, por ejemplo, algo muy interesante que pasa en Siberia, entre los chamanes de Siberia, es que los grandes renos consumen el hongo Amanita muscaria, que es este grandísimo rojo con pepitas blancas, que tiene pues unos efectos psicoactivos y psicodélicos, y cuando orinan, en su orina están los componentes psicoactivos todavía del hongo. Entonces hay unas prácticas, entre renos toman la orina de sus propios renos, y eso se convirtió en algo también. ¿Pero renos te refieres a qué? Los grandes ciervos. Literal, ok. Sí, el animal, los grandes ciervos. Y los chamanes utilizan esa orina también de los renos para tomar ese componente como psicoactivo del hongo, e incluso la misma orina de ellos, ¿cierto? O sea, como que observando la naturaleza siempre ha sido como ese contacto y esa relación pues como entre los psicodélicos. ¿Cuándo empieza como...? Y de hecho agrego ahí, qué pena que te interrumpa, Michael Pollan decía en el libro que si no estoy mal solo había una tribu en el mundo o sea, que se sabía que no había tenido crecimiento de estas plantas ahí y que no consumían como tal, si mal no estoy. Pues no sé qué tanto pueda eso ser verídico, pues es difícil porque pues se necesitaría pues también hacer un atlas muy completo y muy complejo pues como etnográfico, porque sí se sabe que hay comunidades que no tienen ese acercamiento a las plantas. Por ejemplo, prácticas muy en el Ártico, ¿cierto? Como a veces también parece ser que son comunidades que no, digamos, esquimales o incluso más, que no parecieran tener como un acercamiento al consumo como psicoactivo de plantas, pero tienen otras formas de viajar a partir de aislamientos, de ayunos, de técnicas de respiración también. Meditación también posiblemente. Okay. Entonces, pues por ahí. Vale. Entonces la cuestión es que, bueno, esa relación siempre ha estado, ¿cierto? Para dar un salto como muy, muy, muy gigante, pues en la Edad Media, con los procesos de
de cristianización y la Inquisición, ¿cierto? En Europa, o Europa occidental sobre todo, pues hay una cacería de prácticas y sí, de actividades culturales que se consideraban paganas, satánicas, inspiradas en el demonio, y gran parte de esas eh, digamos, actividades culturales estaban relacionadas con el uso de plantas, de lo que se conoce como la herbolaria, ¿cierto? Como la cacería de brujas está un poco relacionado también con eso, entre muchas otras cosas. Entonces ahí como que se enquista, como que se le mete como en la mentalidad de la historia ya más occidental, más nuestra, como esa idea de que estas plantas son plantas dañinas para el ser humano, ¿cierto? Entonces se prohíbe, se empieza, digamos, la prohibición, pero incluso pues uno puede rastrear como cuestiones de prohibición en mucho anterior, pero digamos que ahí es donde aparece. Eh, y pues en la transformación de todo esto eh, suceden como cuestiones, por ejemplo, que pasan de ser plantas demoníacas, que es una visión con la que también vienen desde Europa a América, ¿cierto? En todo el siglo XVI, XVII, y entonces empieza una cacería también de todas estas actividades culturales y rituales, por ejemplo en México, que es uno de los lugares en donde más plantas psicoactivas y psicodélicas como que existen y más actividades culturales hay alrededor, ¿cierto? El peyote, las flores y las semillas, diferentes semillas de enredaderas, hay hongos, en fin, hay una gran cantidad de plantas que se usaban ritualmente y que fueron perseguidas. Entonces, algunas comunidades las resguardaron muy como en secreto, ¿cierto? Dentro de su propia comunidades. Eh, y otras definitivamente dejaron de utilizarlas. Así pasó pues, en casi toda América. Y digamos que ya empieza como una especie como de redescubrimiento de todo esto cuando se empiezan como los estudios científicos, ¿cierto? Entonces ya no son plantas demoníacas con el espíritu del mal adentro, que si te la tomas entras en un estado de posesión, sino que ya entonces empiezan a verse como fármacos, ¿cierto? Como moléculas. Y la primera que se aísla es la de la mescalina, que es la del peyote. Esa molécula se aísla en Alemania. El investigador, el científico que la aísla, la usa también porque pues eran buenos científicos. Ajá. Y se da cuenta que es muy fuerte y muy extraña y que produce unas visiones y unos colores y unos estados muy expandidos y alterados y no sé qué. ¿En qué década estamos hablando de? Estamos hablando de finales del siglo XIX, 1890 y pico, no recuerdo bien el dato, 93, 96, algo así. Ujú. Y a partir de ahí, digamos que surge gran parte del impulso también de la farmacología, ¿cierto? Es algo que ha sido bonito también, es que gran parte de los hallazgos de los psicodélicos en la ciencia han inspirado mayores desarrollos también en las ciencias y en la tecnología misma, ¿cierto? Que yo creo que no se les ha dado como el lugar como que deberían tener, ¿cierto? Un poco por todo esto. Por esas épocas, ya entrando, digamos, a principios del siglo XX, ¿cierto? 1900, 1910, 1920, que hay una crisis muy fuerte en temas del tráfico de opio y del alcohol, entonces empiezan las leyes ya como globales y totalitarias, como prohibicionistas, ¿cierto? Unas Ujú. que fallan mucho en lo social, ¿cierto? Eso, prohibir el alcohol fue algo absolutamente nefasto para la sociedad. Eh, y esas leyes van de cierta manera evolucionando, han ido evolucionando a lo largo como de los años. Entonces se seguía haciendo investigación. En los años 30, 40, inicios de los 40, Albert Hoffman, que es como el, que, el, el ícono de la investigación científica psicodélica, ¿cierto? Era un químico que en sus experimentaciones tratando de llegar a ciertos fármacos para poder dejar como bajar un poquito los dolores de la menstruación y cosas de ese tipo, pudo aislar la LSD, y ese ácido LSD se convirtió también como en el modelo ideal de lo que es un psicodélico, ¿cierto?
que la mescalina ya la venían investigando, pero cuando aparece la LSD, aparece una cuestión muy, muy interesante, porque también es como que, bueno, es una sustancia casi que inocua, ¿cierto? Como que no se queda en el organismo mucho tiempo, no genera daños a nivel físico, obviamente pues a nivel psicológico podría llegar a tener algunos riesgos malucos, pero fue como un boom, fue como que no, acá hay una cuestión que es como, de hecho ha inspirado muchas cuestiones de la cultura popular también, ¿cierto? De libros, de ciencia ficción, de películas, y es como una sustancia en donde está encapsulada el universo mismo prácticamente, y cuando la consumes se te abre las puertas de la percepción, ¿cierto? Y ahí empieza, digamos, estos pioneros eran psiquiatras, médicos que empezaron a investigar pues como con los psicodélicos. Inicialmente entonces todo esto no estaba prohibido, ¿cierto? Era investigación científica, ¿cierto? Los años 40, años 50, pues resulta que hay un salto pues como de estas sustancias, principalmente de la LSD, al campo, digamos, popular, social, y eso genera bueno, eso entre otras muchas cosas que pasaban en la época, pues como que generan esa revolución contracultural de los años 60, que se da en las artes, en la música, en los movimientos sociales, feministas, LGBTI, en los movimientos afro, en el conocimiento también de nuevas formas de espiritualidad, ¿cierto? También llegan prácticas de Oriente, todo eso se convierte en un movimiento muy potente, y es ahí en donde se establece la prohibición que nos rige en este momento, ¿cierto? Que es entrados los años 60 y ya más fuertemente a inicios de los años 70, en el 71, con el Convenio de Viena, en donde la gran mayoría de los países se suscriben para generar unas listas en donde dicen: estos fármacos no tienen cualidades ni medicinales y generan alto abuso, alta dependencia, lo único que tienen es como factores negativos, por lo tanto se prohíben. Y los países que hacen parte, digamos, de ese convenio y posterior se empiezan a agregar, ¿cierto? Entonces Colombia, por ejemplo, se agregó a ese convenio también, ya más como en los años 80, pero ya entonces desde ahí empieza la persecución a la prohibición, cosa que pues retrasó impresionante el tema de todo esto que se venía investigando, ¿cierto? Todos estos médicos, todos estos psiquiatras, todos estos psicofarmacólogos que ya habían encontrado en estas sustancias algunos puntos muy interesantes, por ejemplo, frente al tratamiento de las adicciones, del alcoholismo, del tabaquismo, o frente incluso habían investigaciones en el momento andando sobre el espectro autista, sobre la ansiedad, la depresión. Habían algunos que eran más osados todavía, y entonces trataban de hacer la investigación en términos de, bueno, los trastornos psicóticos o la esquizofrenia, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona eso? O sea, ahí estaba avanzando un montón la medicina, la ciencia, y todo eso paró en los años 70, y eso es lo que, bueno, generó además múltiples problemas sociales. Pues las prohibiciones generan casi siempre como una problemática social muy fuerte, porque pues se marginalizan ciertos sectores también, se empobrecen también, y ahí digamos que entra esa prohibición de los psicodélicos, que ahorita aunque siguen prohibidos, están en un auge y en una moda tal que muy posiblemente dentro de unos años, no hay que ser tan optimista pues, pero sí hay, digamos, que un camino que ya se está trazando, que muy seguramente ya haya un proceso de regulación, ¿cierto? Para no hablar pues como de legalización, ni como decía Antonio Escotado, como de liberación de las drogas, ¿cierto? Que me parece muy interesante. Antonio Escotado decía como que es que prohibir las drogas es como si prohibiéramos el sexo, ¿cierto? Y es como que, o sea, no, o sea, son temas que son de la naturaleza humana. Entonces, muy seguramente el tema de los psicodélicos va a ir por ese camino de la regulación, inicialmente por cuestiones terapéuticas y medicinales, y posteriormente se va a abrir más a otro tipo de usos, porque lo interesante es que a pesar de que hay prohibición, nunca ha habido
cesación de los usos y de los consumos, ¿cierto? Las personas han encontrado formas de producir y de consumir y de generar gremios y organizaciones y comunidades alrededor de los psicodélicos y de todo. Y se han establecido a veces incluso movimientos espirituales, ambientalistas, religiosos alrededor de esto. Entonces eso también en algún momento, aunque la batuta en este momento, digamos la investigación y todo este llamado pues como renacimiento psicodélico, que ahí es como que bueno, no es tan renacimiento porque igual se siguieron utilizando, pero es el renacimiento de la investigación como médica oficial con psicodélicos. Ellos van a ser como los que van a llevar la batuta inicialmente, y seguramente va a haber ahí como muchas restricciones al respecto, pero eso pues, sinceramente como por la misma dinámica de la cultura y de la sociedad, eso se va a tener que abrir. Lo mismo que sucedió con otras sustancias como la cannabis, por ejemplo. En Colombia también, incluso como con la coca y la cocaína, ¿cierto? Como que nosotros, de hecho, tenemos una regulación y una política de drogas bastante progresista al respecto, ¿cierto? Tenemos dosis mínima, tenemos porte de aprovisionamiento y cosas de ese tipo, que en muchísimos países eso no existe, pero está muy limitado a ciertas sustancias como tal, y bueno, ahí se necesita una reformulación completa. Entonces, bueno, ahorita la investigación con psicodélicos seguramente va a llevar a que de cierta manera también la sociedad cambie un poco. Yo siento un poco, sin ser como la apología como tal, ni como que esto sea lo único que va a ayudar a cambiar un poco la sociedad. Va a jugar un papel, está jugando en ese momento y va a jugar un papel muy, muy, muy importante. Y estoy hablando de la sociedad como occidental, ¿cierto? Porque pues las prácticas originarias y de los pueblos indígenas siempre han estado, siempre han seguido ahí, desde los que reservaron, los que no se dejaron de cierta manera diezmar por esos castigos que se les imponían por la colonización y la conquista, han mantenido esas prácticas muy vivas. Entonces los usos del yagé, los usos del mismo tabaco, de la misma coca, del mismo peyote, de los hongos, están ahí, han estado ahí siempre vivos, escondidos, pero vivos. Y ahorita también están encontrando un momento en el que se pueden como expandir incluso mucho más, ¿cierto? Bueno, y eso genera muchas cosas, pues. Vale. Algo que mencionabas, pues que me llama la atención es, o sea, bueno, lo de Antonio Escotado, como volver ilegal el sexo, ¿no? Digamos, esto es, pues uno creció sabiendo que es ilegal, pensando que es malo, que la cosa, pero es como si eligieran algún día, no sé, volver ilegales los frijoles o la lechuga. Y pues ya, si uno, bueno, ya luego los niños crecen y ven que eso es normal, pues parece normal, pero pues si es algo que crece en la tierra, ya sea porque Dios lo puso o porque es la naturaleza, pues. Sí, sobre todo también hay la cuestión es que los criterios con los que se hace esta prohibición y esta ilegalización son criterios totalmente acientíficos, ¿cierto? En un marco en el que se piensa que todo tiene que ser súper científico. Entonces, poner este tipo de sustancias en esa lista en la que dicen como no hay beneficios médicos y que tienen altos potenciales de abuso, a sustancias que hoy en día ya hay muchos estudios que comprueban casi que lo contrario, que tienen grandes potenciales terapéuticos, principalmente en cuestiones, por ejemplo, de la psicología o bueno, de la psicoterapia, pero también incluso en cuestiones médicas, físicas, no sé, por ejemplo, la analgesia. Los psicodélicos parecen tener un potencial analgésico muy interesante para cuestiones del control del dolor, y que digan que produce una gran dependencia cuando pues se sabe que las drogas que están en ese momento puntuando por el tema de la dependencia son básicamente alcohol, tabaco, que son las dos drogas de Occidente legales, ¿cierto? Entonces es una contradicción científica absoluta, ¿cierto? Que no tiene sostén en este momento. Entonces eso también obviamente va a llevar a que ya se transformen esas regulaciones. Si hablamos un poquito de estos pues avances en la investigación y de lo que se ha encontrado como efectos positivos, ¿podrías contar un poquito de eso?
Sí, pues ahí como que ya un poquito hice como un pequeño abrebocas, pero para ponerlo así como en términos muy puntuales y muy concretos, eh, a pesar de que estaban prohibidos los psicodélicos, ciertas personas siguieron investigando eh, con permisos oficiales, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, ciertas sustancias, ¿cierto? En los 90 se investigó la DMT, la dimetiltriptamina, que es la molécula, una de las moléculas que compone el yagé, y se hizo pues como toda una fenomenología de las experiencias y de lo que produce, y ahí como que se pone un poquito también el potencial que eso tiene. Pero digamos que ese renacimiento y el interés como por esta dimensión terapéutica, siento yo que inicia nuevamente con las investigaciones sobre la psilocibina, sus propiedades para sus cualidades o capacidades de producir como experiencias místicas, espirituales, y cómo eso de cierta manera ayuda al sufrimiento, sobre todo de pacientes terminales, ¿cierto? En procesos de ansiedad por tener un diagnóstico terminal. Eh, con investigaciones que son muy sencillas o muy básicas y con muy poquita muestra de muy poquitas personas, eso puso nuevamente en el mapa por ejemplo, pues el que es quizás hoy el psicodélico más famoso de todos, que es la psilocibina de los hongos que tienen psilocibina. Entonces a partir de ahí se empieza como a investigar mucho más, pero bueno, esto se da en el Imperial College, ¿cierto? En el Reino Unido, pero también se dan otras investigaciones en otras partes de Europa, eh, y, digamos que empieza a tomar cierto impulso, ¿cierto? No, pues el que está hoy, o sea, ya es un impulso grandísimo, pero entonces empezamos a principios de los 2000, 2003, 2006, con unos primeros artículos como que dan cositas, luego del 2010, y de ahí empiezan a saltar entonces a mirar como, bueno, qué otras sustancias pueden tener este potencial como terapéutico. Entonces se sigue investigando mucho la psilocibina, es quizás una de las que más, la molécula psicodélica más estudiada ahorita, no sé, pero posiblemente. Pero se empieza a estudiar entonces también, bueno, la LSD, se empiezan a estudiar otras moléculas, por ejemplo la ketamina, que es una muy interesante porque no está prohibida, sí está regulada porque pues hay un control muy restringido, es una medicina que utilizan pues, en los hospitales, ¿cierto? Y también en centros veterinarios porque es un anestésico, pero resulta que en ciertas dosis que no son anestésicas, antes de que la persona se duerma, tienen un potencial como psicodélico. Y esas dosis, ese potencial psicodélico en esas dosis ha dado muy buenos resultados en temas de conductas suicidas, por ejemplo, o de depresiones resistentes a tratamientos, al punto de que están construyendo nuevas moléculas alrededor de esa ketamina y fármacos incluso regulados en Europa que las personas pueden comprar en farmacia, que les recetan para poderse aplicar para tratar la depresión, sobre todo como con ideación suicida. Eh, la otra, digamos, de las sustancias que también empezó como que entró en ese mundo, es la que se conoce como el éxtasis, como el popularmente éxtasis, que desde que ella se descubrió desde hace muchos años, no recuerdo el dato en ese momento, y había quedado como muy guardadita, y en los años 80, 70, 80, un investigador que fue como que le importó un carajo la prohibición, él hizo todo lo que pudo para poder de cierta manera burlar la prohibición, porque hay muchas zonas grises en la prohibición. A ti te prohíben una molécula porque esta molécula produce estos efectos, entonces no, esa molécula está prohibida porque no tiene, eh, no sé, ventajas médicas y tiene potencial de abuso. Pero pues los farmacólogos súper tesos que son capaces de ingeniarse nuevas moléculas, hacen variaciones estructurales en esas moléculas y son básicamente la misma, pero no es la misma. Y por ahí se podían meter a estudiar una gran cantidad. Entonces estamos Ok. hablando de Alexander Shulgin, que fue este farmacólogo que él incluso trabajó con el gobierno de Estados Unidos en un laboratorio que tenía propio,
Luego ya digamos como que obviamente se independizó y siguió como construyendo su proceso de elaborar moléculas psicoactivas, sobre todo psicodélicas. Entonces a él se le conoce como el que redescubre el éxtasis, la MDMA, por su potencial terapéutico, porque él trabajaba de la mano de su esposa, la esposa era psiquiatra, psicoterapeuta, y entonces él inventaba una molécula, los dos la usaban, obviamente con unos parámetros científicos de control, y ya de ahí se daban cuenta como esto puede tener un potencial terapéutico, entonces ya se organizaban sesiones por medio de la esposa para poder aplicar también estas sustancias en sus pacientes. Y de ahí fue que sale el que la MDMA es un gran empatógeno, ¿cierto? Es una sustancia que, entre comillas, nos saca de nosotros mismos para poder como relacionarnos de una manera mucho más fluida y bonita y empática con los demás, pero también nos permite como revisarnos a nosotros mismos de manera mucho más empática y mucho más bonita, ¿cierto? Pues por algo, digamos, ese nombre de éxtasis pues tampoco es gratuito. Obviamente tiene muchos riesgos cuando hay un sobreconsumo, pero digamos que desde los 80 entonces se conocía ese potencial y ahorita se está indagando mucho ese potencial terapéutico de la MDMA, del éxtasis, eh, sobre todo en Estados Unidos, con los trabajos que hace la Asociación Multidisciplinaria para Estudios Psicodélicos, que es alrededor del estrés postraumático. Trabajan principalmente con soldados, con investigaciones financiadas en alguna medida también por el gobierno, por asociaciones de veteranos, y bueno, también de pura gestión que hacen por investigación y todo, pero han trabajado eso como con veteranos, con personas exmilitares que están diagnosticados con trastorno de estrés postraumático y que a partir de allí digamos que han encontrado lo que casi que podría ser un fármaco para aliviar el estrés postraumático. Está a esto, ¿cierto? De hecho, este año iba a pasar, pero lo siguieron retrasando porque los evaluadores siguen diciendo no hay suficiente evidencia contundente, no hay suficiente, a pesar de que ha pasado las fases 1, 2, 3 de exploración con fármacos, ¿cierto? Que es aplicárselas a miles de personas, a ver si sí. Entonces eso, bueno, todavía eso retrasa el proceso, pero eso está ahí. Está tan ahí que, por ejemplo, en Australia ya están reguladas. En Australia la psilocibina y la MDMA ya hacen parte, digamos, del vademecum de los psiquiatras, ¿cierto? Es como que ellos pueden, de cierta manera, recetar ese tipo de fármacos para poder llevar procesos terapéuticos. Ha sido el más, la posición más liberal, más progresista, pues, frente a los psicodélicos en los últimos años, la de Australia y algunos estados de Estados Unidos que también ya han despenalizado como este porte y estos usos de los psicodélicos. Pero ahorita entonces la psilocibina, la MDMA con el estrés postraumático, la ketamina, la LSD también está entrando ahí y están empezando a aparecer investigaciones muy interesantes. Por ejemplo, hace poquito frente al espectro autista otra vez se está empezando a investigar los psicodélicos, LSD y psilocibina. La psilocibina ya ha tenido muy buenos resultados en investigaciones sobre depresiones resistentes a tratamiento, trastornos del estado del ánimo, de ansiedad generalizada, de fobias, de trastornos obsesivos compulsivos, de tabaquismo en particular, que es bien complejo el tabaquismo, y otro tipo, digamos, de investigaciones que se salen un poco del laboratorio, aunque siguen en contacto, que utilizan, por ejemplo, los rituales tradicionales con ayahuasca, por ejemplo, con yagé, en el Brasil y en otros lugares, como un tratamiento de cierta manera alternativo, pero que también ayuda al tema de las depresiones, sobre todo de depresión, pues, que es tal vez como una de las grandes pandemias actuales, pero también para el tema de conductas adictivas con la ayahuasca, y el que también es como un gran psicodélico
investigado durante muchos años y que tiene también buena evidencia, pero que también es de mucho control porque sí es un psicodélico que no es tan inocuo, que sí puede producir efectos, digamos, muy contraproducentes, es el tema de la ibogaína, que es una molécula que está en una planta del África ecuatorial. Y esta molécula, pues allá en África hay varios pueblos indígenas que la usan en medio de sus rituales de iniciación, religiosos también, en ceremonias pues muy fuertes en donde se la dan a los adolescentes o a las personas que necesiten resolver un problema o curarse de algún tipo de enfermedad. Y algunos investigadores se dieron cuenta, bueno, eso fue como más como por una cuestión popular, alguien una vez accedió a ese ritual y era una persona que era adicta a los opioides, heroinómano, y se dio cuenta que después de estar en ese ritual cesó su consumo de heroína y de opioides, y eso es como algo absolutamente milagroso, ¿cierto? Es como, entonces a partir de ahí se empezó a investigar también la ibogaína como una molécula que posiblemente tenga una capacidad de casi como que resetear, como en términos como neuroquímicos, el cerebro, sobre todo en esas regiones en donde se dice que se asienta pues como más las adicciones, y por lo tanto, por ejemplo, reducir casi que inmediatamente síndromes de abstinencia, y eso ya, digamos que dentro de un proceso terapéutico tiene muy podría llegar a tener muy buenos resultados. Entonces también es otra molécula que está ahí por los laditos que se viene investigando, sino que sí es como una molécula de cuidado porque es muy fuerte, es muy potente. Y así digamos que están empezando a aparecer como investigaciones al respecto. Hay una muy interesante que me gusta mucho en particular porque además fue una que estudié para la maestría, que es la Salvia divinorum, que es una planta que utilizan indígenas en México. Lo utilizan también dentro de sus rituales nocturnos para la curación, para la adivinación, para aliviar a los enfermos, para quitar malos espíritus, etcétera, etcétera. Y pues ya, o sea, esa salvia es muy especial, es una planta muy especial porque no se sabe bien de dónde llega, la molécula casi no se logra como identificar, no actúa como lo hacen los psicodélicos normalmente, sino que interactúa con el cerebro de una manera absolutamente diferente que el resto de los psicodélicos, pero en los estudios que se están haciendo más o menos desde el 2010 para acá, también parece ser que tiene unos potenciales antiadictivos muy fuertes. Entonces es una molécula que todavía no está muy estudiada, pues en comparación con los honguitos, con la psilocibina, con el yagé, con el LSD. Todavía, digamos, es muy incipiente la investigación, pero que tiene cuestiones muy interesantes también, en términos, digamos, terapéuticos en ese sentido, sobre todo para el tema de adicciones. Y así es como que empiezan a aparecer estos auges de estas investigaciones con plantas y con sus moléculas, sus respectivas moléculas. Vale, mencionaste opioides y creo que está buena pues hacer la claridad de que eso no tiene que ver con el mundo de los psicodélicos, ¿no? Sí, exactamente. Como decía ahorita al inicio, que fue una definición muy formal, los psicodélicos hacen parte de una familia, los opioides hacen parte de otra familia absolutamente diferente, tienen unas aplicaciones absolutamente diferentes, ¿cierto? Y unas historias también de usos culturales muy, muy, muy diferentes. Una de las cosas de los opioides es que sí tienen, digamos, una capacidad o una cualidad de abuso muy grande. Entonces, digamos que estén dentro de una lista nombrados los opioides como, no sé, la morfina, la heroína, etcétera, como que tienen alta potencialidad de abuso, si es coherente, ¿cierto? También tienen cualidades médicas, ¿cierto? Para el tratamiento del dolor, y eso se ha utilizado desde hace miles de años, ¿cierto? Los opioides salen del opio, obviamente, han habido muchas preparaciones tradicionales de yerbatería ancestral en donde se utilizaba el opio, por ejemplo, para calmar dolores y cosas de ese tipo. Pero como tiene tanta potencialidad de abuso, pues ahí es donde entra un poco el problema y lo difícil de los opioides y lo que estamos viviendo, lo que se está viviendo pues
ahorita con el tema, por ejemplo, del pentanilo, que es un opioide sintético que es muy, muy, muy potente y que bueno, pues no es, digamos que no es para culpabilizar las sustancias, porque pues en últimas no son las sustancias las que generan los problemas, sino que hay alrededor mucho desconocimiento, ¿cierto? Hay mucho desconocimiento, hay mucha desinformación, hay situaciones sociales y económicas que inciden mucho para que estos problemas se estén dando, ¿cierto? Entonces, porque normalmente entonces se sataniza la molécula o la planta o la sustancia y entonces como que se prohíba esto y ese no es el caso, Se ¿cierto? le da Porque, todo el foco a eso. exacto, se le da todo el foco es a esas sustancias y no es la sustancia está ahí, ¿cierto? Está ahí en la naturaleza o sale de un laboratorio y está ahí. Eh, pero no tenemos, eso lo decía un antropólogo que me cae muy bien y que tiene cosas muy interesantes, es que no tenemos la madurez mental como cultura y como sociedad de relacionarnos de una manera diferente con los psicodélicos, pero digamos en general con las drogas, ¿cierto? Somos muy infantiles al respecto y esa infancia cultural se da es por precisamente fenómenos como el prohibicionismo, que entonces no deja que haya buena información, que no haya buena investigación, que se estigmaticen a las personas, que se estigmaticen a las sustancias, a los territorios también, porque entonces ya uno habla de un territorio y el territorio queda estigmatizado con esa planta, ¿cierto? El famoso cliché pues como de Colombia en el exterior es narcotráfico y cocaína y cosas de ese tipo, ¿cierto? Y todo eso es resultado y es producto precisamente de esa inmadurez como de nuestra sociedad pues como al respecto. Pero sí, o sea, los psicodélicos son una familia aparte muy, muy, muy diferente, que dentro de ella misma tiene muchas diferencias, pero que no la podemos poner al mismo nivel ni comparar, pues como nivel no, porque eso suena también muy pretencioso, no la podemos poner al lado como si fueran lo mismo de los opioides, por ejemplo, o de los estimulantes, por ejemplo, porque son cosas absolutamente diferentes, tienen finalidades diferentes, formas de uso diferentes, etcétera, etcétera. ¿Qué estimulantes serían cuáles? Los estimulantes pues, son aquellos que nos estimulan el sistema nervioso central, normalmente, pues, por ejemplo, el café, la cafeína es estimulante, la cocaína también es un estimulante, eh, la, la nicotina también se considera una molécula estimulante y hay otra serie de estimulantes que se conocen como anfetaminas, que la gran mayoría son como de laboratorio, pero pues provienen de algunas sustancias naturales, como la anfetaminas, metanfetaminas, la MDMA, el éxtasis del que hablamos ahorita. Es muy interesante porque está como a medio camino, como que él hace parte farmacológicamente de la familia, digamos, de los estimulantes también, pero tiene efectos y también de cierta manera un comportamiento en el cerebro que están relacionados con los psicodélicos. Entonces, para algunas personas es un psicodélico raro, para otras personas es un estimulante, para otras es algo aparte que se llaman empatógenos, ¿cierto? Como que a medio camino entre estimulantes, eufóricos y psicodélicos, porque como que confluyen en su experiencia todas esas cosas. Y es lo complicado también de ese tipo de clasificaciones, pues como poder encasillar pues como las sustancias es súper complejo. Claro. Bueno, hablabas ahorita también pues de todos estos potenciales terapéuticos que se han encontrado y es un poco un contraste con fármacos que de pronto han procurado, no sé, tratar la depresión, pero son depresiones resistentes al tratamiento. Mencionabas ahorita, ¿qué problemas o qué limitantes ves tú que ha habido en los fármacos tradicionales y que por eso pues está teniendo auge también el tema de los psicodélicos? Para mí esa es una pregunta muy compleja porque pues yo no sé, no soy farmacólogo, no soy médico, ¿cierto? Como que tampoco como que me considero como alguien que tenga una autoridad para hablar al respecto, sino más bien como una perspectiva más personal quizás. Eh, yo creo que la cuestión, bueno, que
dentro el auge de los psicofármacos, eh, existen más bien detrás intenciones sociales que se han investigado más desde las ciencias sociales, o que se ha hablado de ellas más desde las ciencias sociales. Es decir, más allá como de tratar de encontrar de cierta manera fármacos que realmente puedan ayudar al bienestar y a la salud humana, siento yo que se han tratado de encontrar fármacos que puedan hacer que las personas puedan estar dentro de la dinámica de la sociedad, eh, y principalmente la dinámica económica de la sociedad. Siento yo que para que el auge, no el auge, la manera en la que surgen los antidepresivos, por ejemplo, que bueno, hay mucha investigación y obviamente no voy a desestimar nada de eso, pero desde mi perspectiva personal, gran parte de la intención de que estos fármacos estén es no perder sujetos productivos para un sistema capital, ¿cierto? Y siento que ese punto es el que hace que entonces no tengan en cierto sentido como la respuesta que deberían tener. Obviamente hay personas a las que le hacen muy bien los psicofármacos, pues conozco casos personales también, incluso muy relacionados y muy cercanos a mí, de personas que con psicofármacos antidepresivos o ansiolíticos pues han podido como mejorar su bienestar también, ¿cierto? Entonces obviamente no se trata como de eso, pero ya cuando uno lo ve como en una lectura que no es solamente del caso particular de la persona a la que le sirve o no un psicofármaco, sino en una lectura, no sé, macro social, o como se quiera llamar, pues se sabe que hay detrás, hay una gran cantidad de movimientos y de fuerzas que no dependen del individuo, y que incluso el sujeto es básicamente como el último eslabón de esa cadena, ¿cierto? Y de ahí detrás hay unos poderes muy grandes a nivel económico, a nivel político, a nivel científico también, empresarial, que de cierta manera son los que dictan cómo se debe hacer o no esto. Yo nunca me he metido mucho a investigar ese tema, me parece muy interesante, en algún momento quizás lo haré, pero he recibido de algunas personas como comentarios al respecto frente a, por ejemplo, la evidencia con la que se patentan y se empiezan a suministrar fármacos antidepresivos, que no es como tampoco la que normalmente se supone que debería pasar, ¿cierto? O que bueno, en esas fases de los estudios clínicos y todo esto, por intereses económicos detrás de instituciones, de gobiernos, de empresarios, de lo que sea, muchas veces esos estudios están tergiversados. Entonces, como que ahí hay una cuestión que yo siento que, de cierta manera, que ahorita aparezcan estos como una alternativa, es muy interesante porque pone a tambalear un poco como ese modelo. Y por otro lado, también le da pie para que ese modelo pueda aprovechar la circunstancia, ¿cierto? Uh-huh. Y por eso detrás de todas estas investigaciones terapéuticas, pues están con psicodélicos, están precisamente esos grandes poderes también. Están grandes poderes económicos, grandes poderes políticos y sociales, institucionales, que también son los que están abanderándose ahí en el proceso, ¿cierto? Con ganas de realizar patentes, de poder ser los primeros y los pioneros, que es muy loco. Bueno, eso es una lectura que es también, como te digo, es muy como una opinión personal, pero que una sustancia que tú consumas 1 o 2 veces durante un año en un proceso terapéutico te mejore, casi que te alivie por más de 2 años, y con potencialidad de que más aparezca, eso no va a ser rentable en un mercado farmacéutico, ¿cierto? O sea, ya estás hablando de psilocibina. Sí, exacto. Por ejemplo, de la psilocibina o de la MDMA, del éxtasis, que digamos que una de las cosas que siempre hay que tener en cuenta eso es como que no es como que
se vayan a cambiar unos psicofármacos por otros, unos antidepresivos por otros, eh, porque lo que está dando como resultados muy interesantes son los que cuando tienen experiencias muy profundas con una sola toma o con 2 de psilocibina, por ejemplo, son suficientes para cambiar, digamos, ese malestar y empezar a encauzar como el bienestar de la persona. En los controles que se hacen con psicofármacos, obviamente la cuestión es casi que indefinida. Y pues ahí ya también me meto a especular cosas y es que siento yo que es una cuestión que también es como la manera en la que concebimos anular el síntoma o trabajar con el síntoma, ¿cierto? Entonces una cosa es que la manera en la que podamos de cierta manera aliviar en corto plazo el sufrimiento de una persona con depresión es suministrándoles estos medicamentos en un esquema de consumo continuo, casi que diario, a veces 2 veces al día, una cosa impresionante, eh, para suprimir un síntoma que si se dejan de tomar esos psicofármacos, que eso es otra cosa muy, muy fuerte, generan un desequilibrio neuropsicológico impresionante, porque digamos que no necesariamente generen adicciones, así como en el sentido estricto, como cerebral hablando, pero sí hay un desbalance ya también profundo, ¿cierto? Digamos, no sé, fármacos antidepresivos que son como inhibidores de la recaptación de la serotonina, ¿cierto? Cuando se suspenden esos fármacos de manera súbita después de estarse tomando durante un tiempo, eso va a generar un desbalance en la persona a nivel químico en el cerebro, pero a nivel psicológico y emocional impresionante. Y la única casi que manera de restablecerlo es volver a empezar un esquema. Entonces, claro, son fármacos que trabajan el síntoma, trabajan el dolor, de cierta manera, de una manera así muy escueta. Son como aspirinas que se toman no para un dolor de cabeza, sino para un dolor del alma. Pero pues si acaba el efecto de la aspirina, entonces toca volverse a tomar otra. Lo que sucede con los psicodélicos es algo muy diferente, porque bueno, primero, pues lo ideal es que siempre estén dentro de un marco también como terapéutico, ¿cierto? No es como que si te vas a tomar una LSD en una fiesta vas a tener ese tipo de... Hay gente que sí, y es muy interesante esos casos también, tienen revelaciones y les cambia la vida y se transforman en personas más amigables con el ambiente y con las demás personas y en un mejor sujeto para la sociedad y lo que sea, pero cuando ya son cuestiones que son directamente relacionadas con lo terapéutico y con lo, llamémoslo entre comillas, psicopatológico, ¿cierto? Personas que están diagnosticadas, que de verdad tienen un problema muy serio en su salud mental. La acción de los psicodélicos como la psilocibina o como la MDMA no es una acción que suprima solamente el síntoma, sino que lo que hace es ofrecer una serie de posibilidades muy extraordinarias que son muy difíciles de poner como en palabras para las mismas personas, que les permiten de cierta manera, acompañadas de una terapia, reorganizar su vida, ¿cierto? Entonces, solamente con una o con 2 tomas, la idea es lo ideal, digamos, dentro de estos marcos de psicoterapia asistida con psicodélicos, son suficientes, podrían llegar a ser suficientes para restablecer el equilibrio de las personas. Y también a mí esa palabra de ese término de depresiones resistentes a tratamientos, me parece que es como si el que tuviera el problema ahí fuera la enfermedad y no el tratamiento, ¿cierto? Es más bien tratamientos inadecuados para las enfermedades, las patologías, las condiciones, ¿cierto? Buenísimo. O sea, como cambiarle ahí un poco el lado, porque en últimas es como eso, ¿cierto? No es que las personas sean resistentes al tratamiento, es que ese tratamiento no es el adecuado para esas personas, quizás, ¿cierto? Entonces hay que buscar otras alternativas. Espectacular, nunca lo había escuchado de esa manera, bacanísimo. Y hablabas ahorita de los efectos que puede llegar a tener un éxtasis. Desde lo que has leído, digamos, para tratar de caracterizar un poquito cada uno, si te dijera yagé, psilocibina,
LSD, ¿qué podrías decir o qué se podría esperar que experimentara una persona que consume estas plantas? Listo. Bueno, eso también es un tema súper bacano porque además es muy controversial porque se trata como de hacer como una fenomenología de los estados psicodélicos. Entonces eso quiere decir como que cuáles son esas características en común de todas que son mínimas y eso es súper bacano, pero cada una va a tener también como esas cualidades. Entonces, por ejemplo, una persona que tome yaje, ¿cierto? En un contexto ceremonial, eh, ¿qué puede esperar? Puede esperar, primero que todo, un proceso de purga físico, ¿cierto? El yaje es ante todo un purgante. Entonces hay unos procesos fisiológicos que van a empezar a trabajar ahí desde el sistema digestivo. Entonces van a haber mareos, van a haber náuseas, posiblemente haya vómito, posiblemente haya diarrea. Y hay toda una fase, digamos, física que es inicial, que posteriormente ya cuando entra, como que traspasa la barrera sangre-cerebro, pues la molécula como tal, empiezan a aparecer experiencias que están muy relacionadas con experiencias visionarias, pues se hablan como experiencias visionarias, no tanto como alucinaciones propiamente dichas. Bueno, cada persona tendrá obviamente su propia experiencia, que también es lo difícil, ¿cierto? Cada persona lo vive de una manera muy diferente, incluso si lo hace diferentes veces, ¿cierto? O sea, una puede variar de otra impresionantemente, entonces es lo difícil como de caracterizarlo. Pero digamos que de manera general una persona puede empezar a tener visiones de filamentos coloridos o de estar como en un espacio como galáctico, como sideral, pero luego posteriormente estar como con visiones muy orgánicas, y eso me parece a mí que es muy particular del yagé, y es que te conecta quizás por ese mismo proceso fisiológico que tiene, como que conecta mucho al ser que lo usa, que lo consume, con su organismo, pero no solo con su organismo, sino como con la vida misma, ¿cierto? Eh, entonces hay muchas personas que hablan mucho de que tienen visiones alusivas, por ejemplo, a bosques, a selvas, a animales, cosa que es interesante porque pues no son nuestros, no es como que interactuemos diariamente con las culebras y los jaguares y esto, pero parece ser que esas imágenes las trae como información el mismo Yagé, aunque también pueden ser imágenes culturales que están allí, ¿cierto? Como predisposiciones culturales. Pero también, por ejemplo, las imágenes del cuerpo, como verse las manos y poder como sentir como las moléculas, los átomos, las células, la corriente sanguínea. Ese tipo de experiencias son muy comunes, entre comillas, con lo que sería el yagé, ¿cierto? Eh, si uno no consume yagé, sino que consume DMT, dimetiltriptamina solita, la experiencia es más sideral. Es como de cierta manera, y bueno, pongámoslo en ese tipo de términos, es más como interdimensional, como que vos entras en un mundo en donde hay una gran cantidad de cosas y de seres que no aparecen en la vida normal. Seres de todo tipo, hay gente que los ve como si fueran duendes, otros los ven como si fueran extraterrestres, otros los ven como si fueran humanoides del futuro, en fin, como que hay una gran gama de imágenes que la gran mayoría, bueno, la gran mayoría no, pero que es general, como que las personas que usan DMT, sea fumado o sea inyectada esa molécula, como que conectan con entidades, ¿cierto? Con la ayahuasca también, ¿cierto? Pero también como que el marco ritual hace que eso pase un poco, ¿cierto? Como que los cantos invocan ancestros, espíritus, animales, entonces, pero cuando es así fumada, como que hay una característica muy, muy especial de la DMT, y es como que hay un contacto con seres inteligentes, ¿cierto? Que además tienen voluntad propia, se comunican con uno, le dicen cosas a uno, interactúan con el cuerpo de uno, y claro, eso puede ser muy abrumador y puede asustar mucho, pero digamos que bien conducido puede ser algo bastante interesante. O lugares también, no solamente seres, sino como que se visitan lugares como con arquitecturas como futuristas un poco. Eso también quizás está influenciado
por el tema de la cultura popular también. Como te decía ahorita, muchas de estas sustancias han influenciado como grandes hitos culturales y científicos y de todo. Y por ejemplo la ciencia ficción, gran parte de la ciencia ficción tiene muchas cosas de lo que sería lo psicodélico, ¿cierto? Pues, yo creo que la obra más representativa de eso y que es quizás la madre de la ciencia ficción es esta Dune, Ujú. que habla precisamente de una sustancia que permite precisamente esa hipercomunicación y esa exaltación de la conciencia y de todo, y que es por la que todo el mundo se mata en la galaxia. Entonces Duna da como origen a otro tipo de ciencia ficciones, pero como que yo siento que también toda esa cultura popular de cierta manera ha permeado en nosotros, en las generaciones, y puede que todas estas visiones que te cuento aparezcan o pueden que no, porque puede que estén influenciadas como por eso. Si una persona consume, por ejemplo, hongos, también obviamente hay una gama, una variabilidad impresionante, absoluta. Todo eso también va a depender de la dosis, de la cantidad de hongos que coma o de psilocibina que tome, eh, y de lo que se conoce como set y setting, que es como, bueno, el entorno, el contexto. Me gusta más hablarlo como contexto, ¿cierto? Como no solamente como el espacio físico en el que estás, sino también el espacio simbólico en el que estás, ¿cierto? Las personas con las que estás, Ujú. los estímulos, las decoraciones, todo eso influye mucho. Y el set, que es como lo traducen como la actitud personal, pero para mí es más como el sujeto. O sea, el set es el sujeto. ¿Qué te compone como sujeto? Tus valores, tus creencias, tus ideas, tu predisposición física, mental, el aprendizaje que tengas o el conocimiento que tengas de una sustancia, Mm. si eres creyente, si no eres creyente, si eres ateo, si no eres ateo, si eres científico, si eres artista, o sea, todo ese tipo de cosas, no solamente como la actitud que uno tenga al respecto, sino todo lo que lo compone a uno, es ese set. Y lo otro es la sustancia. Entonces, esa interacción entre esas tres cosas es lo que hace que los efectos sean tan diferentes, tan inespecíficos todos. Ujú. Entonces, pues una persona que de manera general consuma hongos puede tener también unas experiencias de tipo visionario, no alucinógenas tanto, sino visionarias, ¿cierto? Como de que las figuras caleidoscópicas empiecen a aparecer, ¿cierto? Eh, Hay una cuestión que me pareció muy interesante como cuando uno comparte con personas que han tenido experiencias de este tipo y cuando uno lee reportes, y es el tema como de los colores, ¿cierto? Como que con los psilocibina parece ser como que hay una posibilidad de ver como la fragmentación de los colores en el entorno. Entonces, si por ejemplo estás en un campo abierto y el cielo está despejado, pareciera como si pudieras ver cómo la luz se puede esparcir en tonalidades arcoíris y Mm. cosas de ese tipo, y eso parece ser como muy de los hongos. Pero también hay entonces procesos de euforia, hay una fase como eufórica, ¿cierto? Como de alegría, como que también se conecta con el cuerpo. Si están en un entorno natural, es muy posible que se empiece a percibir como si las cosas tuvieran una vida. Pues como que normalmente vamos por el mundo pensando que las cosas no están vivas y las cosas están vivas. Entonces los árboles, las montañas, el pasto, todo empieza a Mm. tornarse como con un velo, como que se quita un velo. Esa es una explicación que también mucha gente da, como que por fin pude ver el mundo como es, o sea, como que quité un Mm. velo de mi mirada y puedo ver que, por ejemplo, los árboles danzan con el viento y con las montañas y con las nubes, y que todo es un orden armonioso y complejo en la vida. Entonces, digamos que Ya. esas experiencias entran. Y también como, Obviamente, como conectado con lo orgánico, también sí, así como el también. yagé. Exacto, sí, también. Yo siento que con el viaje es un poco más fuerte porque es más crudo con el tema fisiológico, como conectarse con la carne, con las vísceras. Ujú. Con los hongos es como conectarse como con la naturaleza, como con la madre, mm, como con esa dimensión un poco, no sé, más romántica de lo natural. Pero obviamente no todas las experiencias son así. También uno se puede enfrentar a experiencias muy densas. eh, por ejemplo, se puede esperar de pronto en algunos momentos mucha proliferación de ideas que no son capaces
como de canalizarse y como que se satura el pensamiento un poco y también como que eso puede generar un poco de ansiedad y pues si la persona no está en un buen ambiente o no está bien preparada para lo que se le viene, eso puede facilitar que pueda tener un mal viaje. Ujú. Y si, por ejemplo, la persona está en un lugar en el que no es natural, sino que está más bien como teniendo no sé, en una habitación, encerrado, con sus ojitos tapados y escuchando música y acostado, que es como el modelo que se utiliza como en psicoterapia, ¿cierto? Como esa psicoterapia asistida con psicodélicos, como que vos no te concentres en lo que hay afuera, sino en lo que hay adentro. Entonces si te ponen musiquita, pues como porque la música modula mucho como los estados de ánimo, incluso las mismas visiones, pero te ponen por ejemplo un tapaojos, una cobijita, ¿cierto? Como para estar muy confortable y ahí ya la cuestión es de un viaje de introspección como absoluto, ¿cierto? Como Ujú. que empiezan muchas imágenes mentales muy coloridas, muy vividas y puede uno empezar a asociar muchas hacer como una especie como de reevaluación de la vida, ¿cierto? De mis relaciones, yo cómo estoy en el trabajo, de yo cómo estoy con mi familia, con mi pareja, con el mundo en general. Y eso puede muchas veces como desembocar como en una exaltación del afecto, de la emocionalidad muy fuerte, ¿cierto? Hay gente que llora mucho, 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 porque siente que está viviendo de pronto algún sufrimiento de su infancia que no había sanado, cosas de ese tipo. Entonces como que es muy introspectiva también esa psilocibina. La LSD digamos, similar a la psilocibina. La cuestión es que es mucho más prolongado el efecto, mucho más largo, casi que el doble o hasta más. Y ahí estarías hablando de cuánto tiempo. Con la psilocibina, digamos que el promedio está como entre unas 4 a 6 horas, ¿cierto? Hay gente que en menos tiempo, en 3 horas, 2 ya como que pasó, pero ese es como el promedio de 4 a 6 horas. Con la LSD estamos hablando que pueden ser de 12 a 18 horas más o menos un Mm. efecto con LSD. Mm, Y si hablas de DMT, yagé. Bueno, con el yagé, cuando es yagé consumido oralmente en ceremonias, que eso es un preparado de muchas plantas, estamos hablando también de alrededor de unas 6 horas, a veces hasta 8 horas, a veces un poco menos también, pero como que 6 horas es como el promedio. Cuando es fumado, la dimetiltriptamina, el DMT, o es inyectada, el efecto es muy inmediato. Estamos hablando de que si es inyectada, casi que inmediatamente entras en el efecto. Si es fumada, puedes durar más o menos unos 30 segundos, 45 segundos, un minuto, y al minuto ya estás Mm. entrando en el efecto. Y suele durar aproximadamente entre 5, 10, 15 minutos, más o menos, ¿cierto? Teniendo en cuenta que hay como un pico tipo 5 minutos y luego empieza como a bajar. Entonces con la LSD pues el pico se demora, puede empezar a hacer efecto a los 40 minutos o a la hora. Hay personas a las que el efecto se les tarda hasta 2 horas en llegar y eso, por Mm. ejemplo, en cuestiones de reducción del riesgo es delicado porque entonces personas toman una sustancia y a las 2 horas no sienten nada, entonces toman más y es como que no, hay que darle siempre espera. Aunque la LSD no tiene, digamos, en el momento ningún tipo de toxicidad como evidenciada. Obviamente una dosis muy alta de LSD puede ser muy difícil de manejar, sobre todo en términos psicológicos. Es muy fuerte, predomina mucho como la experiencia inicialmente como perceptual, como sensaciones muy exaltadas, visiones también y colores, imágenes que aparecen con ojos abiertos y con ojos cerrados. Eh, un estado de euforia también inicialmente. Eh, Hay una cuestión muy particular con los psicodélicos y es el tema de la sinestesia, que es como cuando se combinan los sentidos. Entonces como que tú puedes oler lo que escuchas o puedes casi que sentir en la piel lo que pruebas y cosas de ese tipo, o escuchar los colores y cosas de ese tipo. Con la LSD parece ser que es uno de los psicodélicos que más posibilita ese cruce de los sentidos. Pues claro, para los artistas y la gente como que está en ese campo de la exploración, como de las artes y lo estético, pues les
puede funcionar mucho, pero para algunas personas puede ser muy, muy delicado también. Y también produce pues unos efectos de una introspección muy profunda, ¿cierto? También como de estar en contacto con una realidad que no es esta, que es otra, y en dosis, digamos, ya muy altas y en personas que de pronto no estén como muy, muy preparadas, aunque no sé si uno puede decir siempre como que alguien pueda estar preparado para estas experiencias, porque siempre son muy diferentes, pero obviamente hay cuestiones que se pueden como disminuir. Cuando son muy, muy, muy fuertes, hay personas que pueden tener una suerte como de desidentificación con su propio eh, cuerpo, con su propia mente, lo que se conoce como despersonalización, pues como en términos así como psicopatológicos, o una descorporización también, o desrealización también, ¿cierto? Como pensar que me estoy volviendo loco porque estoy viviendo un mundo que es absolutamente absurdo y abstracto, que no es mi mundo normal, que además lo interesante de todo esto psicodélico es que casi siempre igual la conciencia está ahí detrás, ¿cierto? Aunque varíe mucho, como que, y bueno, y no recuerde uno todo, no es como que una sustancia que tú consumas y te anule la conciencia y la voluntad. Lo que hace es modificártela, entonces como que estás en un mundo como si fuera un sueño, como si fuera una realidad aparte, diferente, y siempre estás muy consciente de que estás ahí. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, se utiliza mucho en las personas que guían estos procesos, que son terapeutas o chamanes o neochamanes o lo que sea, es como siempre desde el inicio inculcarle mucho a las personas eh, como que eso que está sucediendo como va a pasar, ¿cierto? Como que eso va a pasar, no estás en ningún otro lado y como que nunca vas a perder como la conciencia, ¿cierto? O sea, como que de cierta manera tú también puedes ser un agente activo, que es yo creo que la parte más compleja y más importante en estas experiencias. No es solamente usar la sustancia y someterse a que la sustancia haga lo que sea contigo, sino que en medio de la experiencia se puedan como fomentar capacidades para que la persona le pueda dar forma a esa experiencia también. Eso es obviamente súper complicado y no se hace pues en una sesión ni nada, pero con un acompañamiento bueno, psicoterapéutico o terapéutico también incluso de otras esferas, podría llegar como a funcionar bien, ¿cierto? Mm, y en últimas, pues una cosa que es interesante tener en cuenta también es que no siempre, pero así como pueden generar unos estados, digamos, como lo decían en algún momento, en investigaciones muy viejas, de las primeritas, como unas especies de locuras transitorias, eh, o sea, sí pueden generar estados, digamos, de este tipo que son muy desordenados, muy desestructuradores para la persona. eh, También tienen el potencial de generar experiencias como espirituales, ¿cierto? Ese es como uno de los puntos también. Cuando son en dosis como altas estas plantas y estas sustancias, pueden generar una disolución como del yo, eso lo hablan mucho las personas también. Entonces, como que la disolución del yo lo que hace es como que te identificas como si fueras una conciencia que hace parte del mundo que te rodea, ¿cierto? Que el mundo no está separado de ti, que todo es un mismo ciclo y un mismo casi que organismo consciente, y eso lleva pues como a unas experiencias espirituales de tener como insights, de tener como que, uy, me llegó verdades que yo nunca había pensado en mi vida, pero que en ese momento siento que son como verdades, por ejemplo, como que todos somos uno, o que tenemos la capacidad de conectarnos con la naturaleza de una manera mucho más profunda, ¿cierto? Eh, También el tema de que esas experiencias cuando son así tan fuertes suelen ser las más transformadoras, suelen ser las que quedan en la memoria de la gente. Es como que, uy, ¿qué viste con los hongos? No, eso fue una cosa impresionante. Yo sentí que me salieron raíces, que me conecté con la tierra, luego mi corazón se ensanchó y entonces sentí que la naturaleza misma me abrazaba y entonces, no, es que no te lo puedes describir. Y esa cualidad de no poder describir como bien la experiencia también es como una característica de esas experiencias místicas, espirituales, ¿cierto? Entonces, así como puede producir
experiencias sensoriales, experiencias eufóricas, divertidas, experiencias de introspección profunda, meditativas, experiencias caóticas o malos viajes, como estar al borde de la locura. También pueden producir estas experiencias místicas, y esa es como una de las cosas que por lo menos con los hongos se busca, porque es como el que más se ha investigado por ese lado de que puede producir experiencias místicas. Se busca que sean experiencias muy contundentes para que la gente pueda como transformar un poco su vida a partir de eso. Aunque también hay otros modelos, hay gente que dice como no, no es necesario llegar hasta por allá a estas experiencias, podemos hacerlo en dosis muy chiquiticas, casi que imperceptibles, y va a tener eso mejoría. Y de ahí sale, por ejemplo, el término de las microdosis y todo eso, que ya es también otra vuelta, y eso también está en este momento de moda y en auge, pues como el tema. Vale, tema para otro podcast. Tema para otro podcast, grandísimo. ¿Qué piensas de que el uso en el cual se va a enmarcar pues, este consumo sea dentro de un ritual, dentro de una, pues como con chamanes o un uso pues terapéutico, ya sea psicoterapéutico o de otro tipo, versus que se dé, pues no sé si recreativo, pero pues de pronto no en un marco de ese estilo? Pues no, yo soy defensor como absoluto de la exploración psicodélica en lo que se llama como marco lúdico, recreativo, pues porque de cierta manera, como te decía ahorita, pues por ahí fue como también como que ingresé yo un poco, eh, y lo que soy, digamos, como también muy afín es a que tenemos es que educar al respecto, ¿cierto? Porque esos marcos lúdicos y recreativos, sí, muchas veces pueden traer problemas, y cuestiones de ese tipo, pero, pero son muy, entre comillas, fáciles de minimizar, ¿cierto? Entonces apelo más a tener una perspectiva en función de la reducción del riesgo, ¿cierto? Como que, bueno, si lo quieres hacer en un marco recreativo, porque pues comer hongos te causa una euforia y una felicidad absoluta, y quieres estar súper parchado en una reunión familiar o en una fiesta o en lo que sea, pues hazlo, pero pues ten en cuenta todo lo que eso puede generar, ¿cierto? Eh, por un lado, si lo haces totalmente consciente de que eso te puede generar como esos otros eh, efectos como adversos o malucos, entonces haz algo para minimizarlos, para reducirlos al máximo, siempre al máximo. La mejor forma de reducirlos es, pues no lo consumas, pero pues si decides de hacerlo, pues entonces hazlo, pero reduce al máximo eso, ¿cierto? Temas de hidratación, temas de alimentación, temas del calor, en el ambiente en el que estés, de la sobreestimulación, ¿cierto? De la dieta, incluso la alimentación que tengas en el momento, temas de emocionalmente cómo estás, ¿cierto? Como que hazlo, pero de una manera absolutamente como consciente. Yo soy como defensor de que las experiencias recreativas tienen un potencial, no le llamemos terapéutico, pero tienen un potencial en el bienestar del ser, ¿cierto? Entonces a mí siempre me ha parecido pues como esa oposición entre, ay no, lo festivo, que el hedonista, que le gusta drogar, frente a la persona que no, que maneja todo el bienestar siempre desde la ritual. Como que esa oposición me parece un poquito como forzada siempre, y yo creo que las experiencias recreativas o lúdicas podrían llegar a tener digamos, a ejercer un efecto en el bienestar mental también de las personas, y mental y físico y de todo. Pero eso sí, gestionando bien, por un lado, pues cuáles son esos riesgos a los que te vas a someter, y por otro lado, la gestión del bienestar también. No es como que el bienestar te va a llegar porque sí, sino como que si tú ves que esta sustancia en este contexto te puede generar bienestar, pues entonces así como reduces los riesgos y te planeas cosas para reducir y mitigar esos riesgos, entonces planea cosas y orienta cosas y actividades para maximizar los beneficios o el bienestar que te está dando en el momento. Y como siempre te decía ahorita, como que la desinformación que hay detrás y el producto, digamos, social de la prohibición,
es lo que ha hecho que las experiencias en entornos recreativos sean que no para todo el mundo tampoco, pues también en un festival de, no sé, 30.000 personas, a una persona o dos les va mal, pues creo que no es estadísticamente muy significativo. Entonces también es una responsabilidad social de las personas que tienen, por ejemplo, estos entornos de ocio nocturno, ¿cierto? Bares, discotecas o festivales o cosas de ese tipo, en formarse en estos temas también, para que cuando en su lugar, en su negocio, en su discoteca, en su festival, lo que sea, esté pasando una situación crítica a alguien por el uso de un psicodélico o de cualquier otra droga, pues tengan protocolos muy serios para poder atenderlo sin necesidad de que tengan que llevarlo a urgencias o de que tengan que intervenir la policía, porque se vuelve peor. En cambio, si se Claro. tiene un entorno de cierta manera protector para ese tipo de experiencias, pues los riesgos se reducirían impresionantemente. Entonces a mí, digamos que no me molesta pues en ese sentido pensarme los usos lúdicos y recreativos. De hecho, muchas veces de ahí salen cosas muy bellas también desde lo creativo de las personas. Y en cuanto a lo ritual y lo terapéutico, eh, pues hay muchas cosas ahí también como complejas. Por un lado, pues sabemos que hay plantas enteogénicas como el yagé que tienen unos rituales y unas ceremonias tradicionales, ¿cierto? Que se dan desde hace décadas o cientos de años, eh, y que eso se debe respetar de cierta manera. Entonces, como que idealmente si vas a acercarte a estas sustancias, pues ojalá sea informándote bien, como quién es el chamán, el taita, el curandero, el paye, no sé, que va a oficiar la ceremonia, documentarte bien de la sustancia, hablar con las personas, ¿cierto? Como que eso siempre es muy importante. Y respetar, pues, como esos términos ceremoniales. Eh, También lo que he visto es que a veces hay una sobre, sobre mistificación también de lo ceremonial. Y entonces como hay gente que se acercó a estas sustancias desde lo ceremonial, desde lo tradicional, muchos de ellos con ganas como de aprender de cierta manera entre comillas, ser chamanes, ¿cierto? Creo que hablamos también académicamente como los neochamanismos, personas que no tienen esas tradiciones, pero se acercan y entonces quieren aprender y entonces generan rituales nuevos, ¿cierto? Que hacen alusión a lo ancestral y a lo tradicional, pero son rituales nuevos, ¿cierto? Eso no está mal también. De hecho, a la sociedad occidental le falta mucho el tema de lo ritual. Pero entonces también ahí como que a mí sí me raya un poquito, me genera como cierta incomodidad cuando muchas de estos entornos eh, de cierta manera como que se apropian de los rituales tradicionales, ¿cierto? Y entonces empiezan a ponerse trajes y plumas y hacen cosas que en últimas como que de cierta manera afecta también a la tradición como tal, ¿cierto? Además, muchas veces estos nuevos espacios rituales ni siquiera tienen un taita ni nada, sino que es un neochamán o una persona que aprendió de ellos, y pues que ahí también está inmerso una dinámica económica diferente, ¿cierto? En las Claro. tradiciones rituales la cosa se hace de una manera muy diferente. Acá en Occidente, en las ciudades, esos rituales tienen siempre una perspectiva económica que, bueno, no es para estigmatizarla tampoco, pero muchas veces no, digamos que está un poco en contra de los mismos pueblos indígenas, ¿cierto? Entonces también como que llenarse de parafernalia, de cristales, de plumas, de tambores, de cosas, para adornar una ceremonia, un ritual, siento yo que no es necesario, ¿cierto? Y que a veces es como abusivo un poco como frente a las tradiciones como reales, ¿cierto? Pero definitivamente sí siento que el uso de estos psicodélicos deben ser como un paréntesis dentro de la vida cotidiana, ¿cierto? O sea, como que cuando vas a ingresar ahí, lo mejor que podrías hacer es como poder tener un espacio y un tiempo absolutamente diferente de tu vida cotidiana en el que toda tu intención, toda tu motivación, todos tus propósitos, todo lo que sea, estén orientados a ese momento.
Y eso incluye, pues, si te gusta decorar las cosas y eso, pues, como chévere, se puede hacer. No es necesario, pues, como llegar a esa parafernalia, pero también se puede hacer. Se pueden utilizar inciensos, se pueden utilizar velas, o sea, de cierta manera darle ese valor simbólico y ritual también a ese momento, sin necesidad de abusar, pues, como de estas parafernalias que no son nuestras ni siquiera, ¿cierto? Que esos son de otras comunidades. Pero entonces, sí hacer del momento un momento, en antropología, eso se conoce como liminal, ¿cierto? Como algo que se sale de la realidad cotidiana, del día a día, para entrar en un espacio y un tiempo absolutamente diferentes, en donde vas a atravesar un proceso de transformación que cuando salgas de ahí vas a salir diferente, ¿cierto? Entonces tener en cuenta de que como vas a salir diferente, tienes que hacer todo un proceso de preparación, tienes que hacer un proceso, esa preparación a nivel físico, a nivel mental, a nivel de información también, tienes que hacer un proceso de disminuir los riesgos en el momento de la toma, lo que más se pueda, ¿cierto? Tienes que hacer un proceso póstumo también de elaboración de la experiencia, lo que se conoce ahorita como la integración en términos psicológicos, que eso hay miles de maneras de hacerlo, ¿cierto? Pero es básicamente como poder recapitular la experiencia y mirar para qué me sirvió en últimas. O sea, si voy a pasar por este espacio-tiempo tan transformador con los psicodélicos, ¿cómo voy a trabajar con esa información, ¿cierto? Y pues definitivamente no sobresaturarse de estímulos y de información si no se tiene elaborada una experiencia ya o medianamente elaborada. Y no es como, pues estás en una ceremonia hoy, a los 15 días voy a otra, y luego a la otra semana como hongos, y luego a la otra semana vuelvo a Yaheir, porque es una sobrecarga de información que a veces es difícil de procesar y de integrar precisamente. Entonces, poderle dar un buen tiempo también como a eso. Y yo creo que el marco, pues como de esa manera, se viene haciendo en estos marcos de psicoterapia asistida con psicodélicos. Y siempre se tiene en cuenta esa preparación, el momento de la experiencia y la integración. Siempre se hace como bueno, esto es un espacio como exclusivamente para esto, ¿cierto? No es como que vos vas a venir a tomar hongos y a la noche tenés que ir a un compromiso familiar o laboral o lo que sea. Es como no, ¿cierto? Como que dale, algunos dicen mínimamente 3 días, ¿cierto? Como un día anterior para prepararse, un día de la experiencia y un día póstumo para descansar. Eso sería como muy mínimo, pero como interesante. Y ya de ahí en adelante, pues ya los enfoques y los modelos terapéuticos que cada quien maneje. Yo no me meto por ahí como con eso mucho, porque también a veces hiero muchas susceptibilidades, pero sí siento que hay unos que funcionan mucho más, y también pues las personas tienen que buscar que les funciona más, como con cualquier procedimiento terapéutico, ¿cierto? Personas que vibran con el psicoanálisis, con una psicoterapia psicoanalítica de 3 o 4 años extendida, excelente. Hay personas que necesitan resultados mucho más rápidos, entonces una psicoterapia cognitivo-conductual de meses, 2, 3 meses, les ayuda, excelente. Hay psicólogos humanistas que también extienden el proceso y lo hacen de manera diferente. Como que ya cada quien tiene que buscar, porque no hay un modelo o una manera, digamos, adecuada de hacerlo, ¿cierto? Entonces, en ese tema, pues, como de los enfoques, sí no me meto, pero sí por lo menos como que se tengan esas cuestiones. En últimas, es el tema del cuidado, y es muy bello porque hace poco estuve asesorando la tesis de un estudiante de antropología sobre prácticas de cuidado en ceremonias con hongos, o en espacios donde hacen hongos y estados expandidos de conciencia. Y es una tesis muy bella, muy buena, recomendadísima. Está en el repositorio de la Universidad de Antioquia, la pueden buscar. Y en últimas, como ese acento en el cuidado, ¿cierto? En las relaciones de cuidado, en las prácticas de cuidado, en las experiencias de cuidado, que van desde el mismo sujeto consigo mismo o del sujeto con los otros. Pues si yo estoy en una ceremonia en donde hay más personas, pues hay ahí como unas cuestiones de cuidado que tenemos que establecer entre todos, pero también del facilitador o del guía o del chamán o del terapeuta o el psicoterapeuta frente al grupo, frente a la persona, en términos físicos, en términos del ambiente,
en términos simbólicos, eso también es muy importante, ¿cierto? No meterle ideas a la cabeza en las personas cuando están en un estado de conciencia modificado en donde puedan estar pasando por un proceso bien difícil y que llegue y la persona les lea o les interprete lo que están viviendo en ese momento, porque eso es muy invasivo y puede generar mucha incomodidad también. Entonces hay mucha gente que hace lecturas de esas experiencias y lo que hace es, digamos, de cierta manera, no sé, perjudicar la sesión y la experiencia de la misma persona. Entonces como que hay que ser muy cuidadoso con la palabra también, ¿cierto? Entonces, no, básicamente sería eso, creo yo. Vale. Uf, no, qué bien que haces, hermano. O sea, ha habido una cadena muy grande de decisiones que yo he tomado en la vida para eventualmente terminar aquí 8 de la noche en el carretero contigo. Desde irme de Bogotá, cambiar de carrera, psicología, luego ir a las jornadas psicodélicas, entrar en el, pues insistir para entrar en Etnopsique, luego crear el podcast. O sea, muy agradecido con la vida, muy agradecido contigo pues, por dar todo ese conocimiento, todo eso pues, esa experiencia que has vivido. Quisiera cerrar con una última pregunta para sí, conocer un poquito, pues si lo quieres hacer, de tu experiencia con el consumo. De pronto si quisieras, no sé, contar alguna vez que hayas vivido algo que te marcó gracias al consumo, o ya sea porque fue tremendo mal viaje o que te iluminó, no sé, algo que haya causado un gran impacto. Voy a enumerar 4 muy rápidas para que no nos extendamos mucho. En la adolescencia hubo una vez que consumí marihuana comida y esa experiencia fue un muy mal viaje, pero fue una de las que me dejó a mí como con esa motivación de que fue eso tan raro que viví, ¿cierto? Eso tan extraño, tan extraordinario, pues no es como simplemente como algo que no... Que dicen como, ay, no, es malo, sino que ahí hay algo extraño. Entonces, como que esa primera experiencia con cannabis fue una dosis alta, fue muy significativa. Estamos hablando, yo tenía 17 años más o menos, ni era mayor de edad. La primera experiencia, la tercera experiencia que tuve con el yagé, yo tenía aproximadamente 20 años, más o menos, y fue una experiencia de desestructuración total. O sea, fue ahí donde yo de verdad como que había tomado yagé antes y había tenido efectos y muy interesantes y muy transformadores, pero ese en particular me desestructuró la vida, la personalidad, el mundo de una manera tan absoluta y tan dura y difícil que al mismo tiempo me llevó al infierno y a la media hora me subió al cielo, pues, o sea, esas son como las comparaciones así como más clichés que puedo hacer. Me subió al cielo y me mostró una totalidad de cosas que jamás me hubiera imaginado, y en términos, digamos, por ejemplo, espirituales, ¿cierto? Como de trascendencia, de estar en experiencias como cercano con lo sagrado. Una experiencia que tuve con los hongos en un entorno natural, digamos que muy recreativa, porque pues me fui con unos amigos, con un par de amigos, a una zona campestre cerca de acá de Medellín. Teníamos mucha cantidad de hongos, no sabíamos cuánta comer, pero sabíamos que igual, aunque nos comiéramos todo, pues lo máximo que podíamos tener era un muy alto viaje, ¿cierto? Pero que no nos iba pues como a dar nada más de eso. Entonces, a pesar de que era una exploración como más psiconáutica, si se quiere, como de mirar esto a dónde nos lleva sin un propósito muy fijo, siempre fue también muy como consciente, ¿cierto? Como que nos sentamos y lo conversamos y bueno, cómo nos vamos a cuidar entre nosotros, por ejemplo, éramos 3 personas en el campo, si alguien entra entonces ahí teníamos agüita y teníamos una ruta para salir, ¿cierto? Como que sabíamos ya como cositas de ese tipo, y de todas maneras también como que bueno, nos vamos a conectar, ¿cierto? Es como que esto no es un juego, sino como que nos vamos a conectar. Esa experiencia fue muy bonita. Ahí fue como que conocí los hongos como tal. Y la salvia de enorme. Para mí la experiencia más difícil de todas y más diferente de todas, más incontrolable de todas. Traté de hacer un ritual que no me funcionó. Y la experiencia
me llevó a un viaje tan absoluto que terminé haciendo una maestría estudiando culturas y droga para saber si podía entender un poquito la Salvia Divinorum. Y esa no fue una experiencia agradable, fue una experiencia muy terrorífica. Después de eso, también como que mi relación con los psicodélicos y los enteógenos como que se tomó otro plano, ¿cierto? Como que, bueno, estas experiencias maravillosas que había tenido, angelicales, difíciles, pero también como enteogénicas, no, pues no son siempre así y hay que tener cuidado. Entonces a mí la experiencia del contacto con la salvia divinorum fumada, un extracto muy potente, ya después la salvia sería otro programa también diferente, fue la que me hizo entrar en otra tónica para empezar a investigar también los psicodélicos, por ejemplo, desde la psicología, desde la psicopatología, eh, desde la etnopsicología también, y con mucho respeto, ¿no? Aquí esto es otra vuelta. Serían esas 4. Listo. No, pues ya le diste un cierre súper impactante. Listo, Alejo, muchas gracias. No, qué gusto estar acá y bueno, nos vemos en otro capítulo de 5 Estrellas Podcast. Chao, chao. Muchas gracias, hermano.